Desarrollo Integral presenta. Tema que es sororidad, el trabajo de mujeres para construir un mundo más democrático. Y para eso pues me acompaña el día de hoy una persona agradable que admiro muchísimo, súper profesional, que es la doctora María Pilar Alberti. Muchísimo gusto por estar aquí, doctora. Y bueno, pues les voy a hablar un poquito de ella. Ella tiene una trayectoria muy amplia que por supuesto pues me llevaría toda la hora aquí mencionando todo lo que ha hecho y a todo lo que se dedica. Ha trabajado muchísimo con las mujeres, para las mujeres, y pues ella es doctora en antropología, fue titulada con honores por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como profesora investigadora titular del Colegio de Posgraduados de Ciencias Agrícolas. Imparte los cursos de estudios de género en las ciencias sociales y problemática de las mujeres y hombres rurales en la maestría y doctorado del programa de estudios del desarrollo rural del Colegio de Posgraduados. Ha impartido numerosos cursos y dictado más de 90 conferencias magistrales en el tema de equidad de género. Ha realizado también, ha coordinado 3 libros de manera individual y 7 en colaboración con otras académicas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y actualmente es integrante del Comité de Ética del Colegio de Posgraduados. Bienvenida nuevamente, doctora, pues es un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias, realmente también es un placer y muchas gracias por la invitación y es una gran oportunidad de poder platicar pues, con sus televidentes. Gracias, y pues este es un espacio abierto precisamente a estos temas que pues la verdad es que son muy importantes y que hay muchísimas personas que no conocen ni siquiera la palabra. ¿Qué significa sororidad? ¿Por qué trabajo con mujeres o por qué trabajo entre las mujeres, ¿no? Y entonces pues eso lo vamos a ir desglosando ahorita en los siguientes bloques. Los invito y las invito a que nos sigan acompañando para tratar este tema. Muchísimas gracias. Gracias por continuar aquí con nosotras y pues como les dijimos vamos a hablar de qué es la sororidad y para eso pues nos va a platicar la doctora Alberti qué es y de dónde surge. Sí, es una palabra sororidad que tiene sus raíces en el concepto de sœur, digamos como hermana, en el caso francés, o sorella en el caso italiano, pero viene a decir lo mismo, es hermandad. La sororidad entre mujeres sería la unión, el trabajo en equipo para buscar objetivos comunes y de apoyo entre mujeres. ¿Y de dónde surge esta palabra? Es una palabra del ámbito feminista en donde desde los años 70 se está trabajando en como una alternativa a una sociedad que es bastante agresiva con las mujeres, buscar alternativas para apoyar a cómo salir adelante ante los problemas de una sociedad, como digo, muy patriarcal, concreta y también como
en estrategias que pueden ayudar a las mujeres a seguir adelante en su desarrollo. Como digo, el surgimiento es en el movimiento feminista norteamericano, pero también ha sido adoptado por francesas, italianas, mexicanas, por supuesto, y actualmente recobra una mayor significación por el hecho de que estamos viviendo en un momento crítico para la sociedad, especialmente hay muchas situaciones de falta de democracia y de falta de respeto a los derechos humanos, en donde esta es una palabra que cobra sentido en este trabajo en equipo y democracia. Y vamos a ir viendo pues también cómo practicarla, ¿verdad? Porque bueno, una cosa es entenderla, pero también practicarla pues ya es como dar ese paso grande, ¿no? También. Y, por ejemplo, ¿se podría confundir sororidad con solidaridad? ¿O es lo mismo? ¿O qué diferencias son las? La diferencia entre sororidad es que está referida a hermana, el concepto de hermana y el trabajo entre mujeres. Y solidaridad es un trabajo, es una propuesta de colaboración entre otras personas en general por objetivos. En este aspecto, sororidad está relacionada más con feminismo y con trabajo con mujeres. Y escuchaba yo una frase precisamente con estas dos palabras que es la sororidad y la solidaridad, en que ponían el ejemplo de que solidaridad es como regalarle la cena a alguien, ¿no? O a alguna otra mujer. Y sororidad más bien es como hacer la cena con ella y platicar y conversar, ¿no? Y como algo más íntimo. Puede ser, realmente las definiciones y la aplicación en ámbitos donde el ser humano es lo más importante. La solidaridad con las causas de los pueblos indígenas, con cuestiones de injusticia, de no estar a favor de la injusticia y solidarizarnos con grupos que están en una situación de discriminación es importante. Y sororidad tiene que ver con causas más ubicadas con el caso de las mujeres. Es una cuestión de género, de perspectiva de género, y la solidaridad es un concepto amplio, muy valioso, que también se puede dar entre mujeres, pero es más amplio en el sentido de otros grupos que tienen que ver. Cuando tiene el carácter de equidad de género, es sororidad, básicamente, que es también solidaridad, pero específicamente para mujeres. Y bueno, ¿qué factores son los que impulsan este trabajo de equipo con mujeres? Es importantísimo identificar estos trabajos porque el hecho de tener nos han educado especialmente en una sociedad patriarcal para que las mujeres trabajemos no unidas, sino incluso casi como rivales o como personas que tenemos que estar separadas. Sin embargo, hay factores que impulsan, como sería el afidamento, que es la confianza en las otras mujeres para depositar en ellas nuestra capacidad, nuestro objetivo de colaborar. Y también el feminismo. Obviamente el feminismo está planteando una visión del mundo en donde la igualdad de hombres y mujeres es fundamental, pero especialmente considerando que las mujeres tienen una visión y una capacidad que, trabajando en equipo, potencia un cambio de la propia sociedad que puede resultar bastante positivo para el mundo. Rescatar el ámbito del medio ambiente, las cuestiones étnicas, políticas, de respeto de la dignidad y específicamente reconociendo a las mujeres. Y que finalmente, bueno, esta parte del feminismo a veces ha sido mal entendida, ¿no? Entonces habría que rescatar también el sentido, el significado. Claro. Y bueno, menciona usted afidamento, que es una palabra que también no tan conocida, y que pues si pudieran dar un poquito más abajo un ejemplo de cómo reconocer este afidamento. El afidamento es la confianza entre mujeres, es reconocer los talentos que tienen las mujeres y cómo podemos depositar en compañeras liderazgos y confianza para conseguir objetivos. Por ejemplo, en un equipo estaba pensando en cómo las mujeres en la India, por ejemplo, se reunieron, trabajaron para una serie de violaciones que se había dado en una comunidad, pudieran llevar a cabo la captura del violador y también la sanción y el juicio que se pudiera dar. Un caso de afidamiento sería, hay un liderazgo en donde hay un grupo organizador y hay mujeres que depositan en estas lideresas la confianza para organizar. Hay otras compañeras que se dedican a la cuestión logística, otras que se dedican a la cuestión de los medios de comunicación. Entonces ese afidamento es confiar en los talentos de las demás compañeras para conseguir objetivos comunes. Y eso es muy importante porque en general en el ámbito patriarcal se está
desconfiando de la capacidad de las mujeres, y es importante el liderazgo y el reconocimiento de sus talentos. Y el reconocimiento entre mujeres, ¿no? O sea, Claro. hay que rescatar esa parte, porque bien mencionaba usted, ¿no? De la rivalidad entre mujeres, que nos enseñan a ser rivales. Sí, hay muchos dichos aquí en México, como el dicho este de mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y pues otras cosas que también en el ámbito laboral, ¿no? Que a veces dicen algunas, ¿no? Yo no quiero trabajar con mujeres. ¿Sí? Entonces desde ese momento como que ya estamos separándonos de las otras mujeres y no reconociendo sus talentos. Claro. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí como para empezar a reconocer Estos aspectos se basan en educación y costumbres, ideas, incluso filosofía muy fuerte, en donde este concepto de patriarcado, que es muy importante y explica cómo nos desenvolvemos hombres y mujeres en la sociedad, tiene 3 principios fundamentales que hay que deconstruir para crear el afidamento y la sororidad. Uno es la dependencia vital, el segundo es la impotencia aprendida y el tercero es la servidumbre voluntaria. ¿Esto qué significa? Que a las mujeres desde pequeñas, desde niñas, nos enseñan a servir a las demás personas. Esto tiene un principio filosófico. Kierkegaard, por ejemplo, hablaba de que el sentido que daba un destino a las mujeres era servir a los demás. Eso hay que deconstruirlo. Entonces, el empezar a trabajar que las mujeres, esta dependencia vital, se contrarresta con el empoderamiento y la asertividad, la autoestima, el ser independientes es fundamental. Eso generaría que las mujeres, al ser independientes, tienen una posibilidad de ir superando estas limitaciones. Okay. Bueno, pues ¿le parece que en el siguiente bloque sigamos hablando de este tema y de cómo ir superando también esta dependencia, esta impotencia también aprendida, y pues varios temas que pues quisiéramos abordar con más tiempo, ¿verdad? Pues se nos va. Acompáñenos en el siguiente bloque. Experiencia Consciente, un espacio para tu desarrollo integral. Continuamos. Gracias por continuar aquí con nosotras y seguimos hablando de sororidad aquí con la doctora Pilar Alberti. Y nos preguntamos ahorita de dónde nace la rivalidad que existe entre las mujeres. Como les mencionaba, algunos dichos, ¿no? Que pues, son populares, pero sin embargo pues traen una realidad oculta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿De dónde nace esta rivalidad? Tiene que ver mucho con las prácticas culturales y también los principios que la sociedad está planteando. Les pongo un ejemplo. Para los niños en las escuelas hay muchas más actividades en colectivo que para las niñas. El mismo espacio cuando van a jugar en el recreo, territorialmente el que haya una cancha de fútbol o de básquetbol, etcétera, y que sea utilizada solo por los niños, implica que hay un grupo, se están formando grupos, se promueve la solidaridad entre ellos, mientras que a las niñas generalmente no hay juegos colectivos que se promuevan desde la propia escuela, hay más aislamiento. Eso también hace que los tiempos de ocio, los niños tienen más espacios para jugar en equipo o para hacer actividades en grupo que para las niñas, especialmente porque las niñas el tiempo está también muy acotado en las actividades domésticas, tienen que ayudar en casa. Entonces, mientras que en un domingo en la mañana un niño se levanta, tiene el desayuno preparado, la ropa planchada, los botones cosidos, etcétera, y lo único que tiene que hacer es desayunar y salir a la calle a jugar al fútbol con otros amiguitos, tiene más tiempo, más posibilidad de tiempo. Las niñas no, las niñas tienen un tiempo más acotado porque hay que ayudar a la mamá a hacer las labores domésticas, de manera que lo que le restaría de domingo para descansar a la niña y jugar con sus amiguitas es muchas menos horas que los niños. Esa responsabilidad del ámbito doméstico, la división del trabajo entre mujeres y hombres, influye después en nuestra vida de adultas, en donde hay pocos espacios para las mujeres para trabajar en equipo a nivel empresarial, profesional, de ocio, etc. Cuando se reúnen las mujeres es para actividades muy concretas y cortas, y también de poco tratado o de poco alcance político, social o económico. Es cierto que cada vez se va promoviendo más la organización entre mujeres y el colaborar para obtener objetivos, por eso la sororidad es tan importante, pero ciertamente la propia sociedad, ¿de dónde viene el que las mujeres no trabajemos en grupo o en equipo? Viene precisamente de esta idea de que el ámbito es una idea patriarcal. Insisto mucho en este concepto porque nos ayuda a entender cómo está dividido el mundo entre hombres y mujeres, y no solamente eso, sino que es un mundo
jerarquizado. Es decir, las cosas que hacen los hombres tienen más importancia que las que hacen las mujeres. Entonces, mientras que un grupo de mujeres se pueden reunir para ver formas de medicina tradicional que curen a una comunidad, etcétera, y eso es cosa de menor importancia que la medicina de bata blanca, en donde los grandes médicos y los grandes científicos de la medicina son los que aportan. Esto tiene que ver, como digo, con una visión patriarcal que hace que, por lo tanto, las mujeres se ocupen, sean orientadas y educadas a determinadas actividades que además son menos valoradas que las actividades que hacen los hombres. Por ello es tan importante conocer estos conceptos de patriarcado, feminismo, afidamento, porque nos están dando claves para cambiar el mundo a favor de un mundo más democrático, más igualitario, más digno, en donde haya igualdad entre hombres y mujeres. Claro, y como decía usted también en el bloque anterior, pues que los factores que impulsarían precisamente este trabajo entre mujeres sería el afidamento y el feminismo mismo, ¿no? Entonces, ahorita dice del patriarcado, ¿qué tendríamos que trabajar precisamente para trabajar en equipo? Pues romper con toda esta, pues el patriarcado que mencionaba usted, la dependencia vital, la impotencia aprendida y me mencionaba otro que era la servidumbre voluntaria. Exactamente. Desde el feminismo se ha trabajado una revisión de lo que son el conocimiento de las mujeres y darles un valor. Entonces, una estrategia para poder trabajar en equipo con mujeres es ese reconocimiento de los valores y saberes que tienen las mujeres. El que una compañera conozca de plantas medicinales, como he dicho anteriormente, o sepa, es una estratega perfectamente que planifique, que coordine acciones, son valores que hay que potenciar y hay que darles un reconocimiento. En ese sentido, trabajar con el millonésimo círculo, que es un concepto elaborado por Jan Sinoda, una psicoanalista, feminista y también activista, en donde estos millonésimos círculos es trabajar con grupos de mujeres que se reconocen como iguales, se valoran, se potencian y se apoyan. Esa es una estrategia visible de algo que tiene que ver con un cambio de mentalidades. Además de estos millonésimos círculos, tiene que ver también con acciones políticas concretas. Es decir, el que las mujeres se puedan reunir como las madres de la Plaza de Mayo, reclamando a sus hijos y a sus parientes familiares desaparecidos, hecho como algo que pareciera que es doméstico, que es particular, que es privado, llevarlo a las calles supone una acción política de una relevancia muy importante. Esas acciones las mujeres las hacen por el medio ambiente, por la paz, por la justicia, por la situación de buscar un mundo mucho más igualitario, más equitativo. Se fomenta desde estos millonésimos círculos, de manera que hay como dos fases. La primera sería una particular o de grupo que tiene que ver con una sanación del malestar generado por el patriarcado a las mujeres y un apoyo entre mujeres, porque estamos hablando del mismo idioma, de cuáles son las cosas que están agrediendo a las mujeres, que las enferman, nos enferman, y cómo hay que ir trabajando. Entonces, desde el ámbito personal es fundamental. Pero hay una segunda etapa que es el ámbito político, público, que es la acción. Y la acción tiene que ver con coordinaciones a nivel nacional, a nivel internacional, grupos que están visualizando problemáticas. Por ejemplo, el hecho de la contaminación en México y la contingencia, el doble hoy no circula, es un aspecto que está relacionado con cómo estamos concibiendo los espacios públicos, y es una manera patriarcal de concebirlos, en donde hay grandes intereses económicos que no se tocan porque, aunque esté en juego la salud de las personas. Si se tuviera la voz de las mujeres, estaríamos viendo una ciudad mucho más humanizada, en donde lo que importa es la salud, importa el medio ambiente, importa aspectos que no tienen que ver con esta competitividad o con este mundo mucho más radical, cruel y violento, que es el que predomina en sociedades patriarcales en general. ¿Y cómo las mujeres en general podríamos llegar a estos círculos? Es importante el trabajo de la conciencia de grupo y de quienes somos, de manera que desde grupos de mujeres feministas organizadas, en México hay bastantes asociaciones feministas que están haciendo un excelente trabajo. También hay en el ámbito académico, cuando hablamos de la perspectiva de género, del feminismo en la academia, en las universidades, se impulsa la reflexión
teórica de las grandes autoras que han trabajado estos temas. Desde esos ámbitos se pueden impulsar los millonésimos círculos. También es cierto que desde el ámbito político, de los partidos, las compañeras que tienen una conciencia feminista pueden impulsar estos aspectos. También desde la cuestión psicológica, la terapia dada con perspectiva de género es muy diferente a otra terapia con otras influencias o con otras tendencias. Entonces sí se pueden impulsar en el ámbito de las colonias, por ejemplo, en una colonia en la Ciudad de México, no sé, la colonia Doctores, que pueda reunir a grupos de mujeres que tienen problemas comunes que están explicando, promoviendo en estos círculos, o grupos de compañeras lesbianas, por ejemplo, que también la problemática de la libre opción sexual es importantísima y se trabaja con problemáticas y con asesorías específicas. Entonces hay muchas maneras de impulsar estos millonésimos círculos para un cambio a sociedades más igualitarias. Y que las mujeres puedan tener acceso a ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que menciona de que en las colonias se pueden organizar, pues ya habla de algo más cercano, ¿no? Porque precisamente por todas estas actividades que usted ya mencionaba hace un rato de las mujeres, que todavía algunas tienen en el ámbito doméstico, pues no se hacen este tiempo. Yo creo que es parte de lo que tendríamos que empezar a cambiar, ¿no? Al hablar de nosotras mismas, ¿no? Sí, es que el tema del trabajo doméstico es fundamental, igual, porque está limitando a las mujeres su tiempo de ocio, su tiempo de desarrollo, y es como comentaba cuando hablaba de esta idea de Kierkegaard, que hablaba de que las mujeres, el destino de las mujeres es servir a otros. Está hablando de que no tienen tiempo para sí mismas, ni para sus intereses, ni para su desarrollo personal, profesional, etc. Entonces, empezar a cuestionar esta división del trabajo para transformarla, y especialmente buscar que el ámbito doméstico sea compartido entre hombres y mujeres y también entre todas las personas que están en el mismo ámbito, es clave para tener tiempo, liberar de tiempo a las mujeres. También quisiera mencionar que esta división del trabajo, en donde lo privado y lo público está dividido, en donde lo público sería para los hombres y lo privado para las mujeres, es muy conveniente para el capitalismo. Es decir, el hecho de que haya personas que se ocupen de reproducir la vida cotidiana para que una serie de trabajadores cumplan su trabajo en su lugar de trabajo, está generando plusvalía al capitalismo. Entonces resulta muy conveniente que a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres se las eduque para estar atendiendo las necesidades de las demás personas, el cuidado, la economía del cuidado que se le denomina, porque eso supone que no están pagando ese trabajo que se realiza, es una ganancia, y sin embargo los productos es un trabajador que va al trabajo, ha comido, ha sido atendido, es cuidado cuando está enfermo, cuando sea anciano va a ser cuidado también por las mujeres de su familia. El Estado no tiene que dar dinero ni atención a estos casos y resulta por lo tanto muy conveniente. Es perverso y cínico este tipo de planteamientos. ¿Y eso estaría relacionado con lo que es la dependencia vital? Sí, tiene que ver con la dependencia vital, como las mujeres al no ser alfabetizadas, no tienen una capacidad de puesto de trabajo y un salario, entonces se tienen que quedar en la casa. Esa es una dependencia. Las mujeres dependen de su familia, su esposo, para el aspecto económico, educacional, para ser en el mundo. Tiene que tener el visto bueno o el reconocimiento de un varón. Puede ser el padre, el novio, el amante, el esposo, etcétera, porque así está construido el patriarcado. Las mujeres no tienen sentido, no tienen un destino por sí mismas, sino en dependencia con los demás. Y que pasa el tiempo también, y bueno, hay casos, ¿no?, en que precisamente muere la pareja y a veces ya no saben qué hacer o a quién recurrir, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante el apoyo en estos círculos que mencionaba la doctora, y pues las mismas amigas, ¿no, doctora? Sí, es un apoyo muy grande, pues para empezar a trabajar. Bueno, pues les parece que vamos a un corte y continuamos hablando de sororidad. Gracias por continuar aquí con nosotras. Seguimos platicando de sororidad y quiero agradecer a todas las personas que nos ven, a quien nos está escuchando, por si todavía está en el trabajo, por sus mensajes, sus comentarios, y a quien publica también en la página de Experiencia Consciente. Muchísimas gracias. Y bueno, pues doctora Pilar, seguimos aquí
Ya hablábamos de la dependencia vital, pero hay otro término que también es uno de los factores que limita el trabajo entre las mujeres, que es la impotencia aprendida. ¿Qué es eso, doctora? Cuando estamos diciendo que las mujeres tienen limitaciones porque no nos han permitido un desarrollo de todos nuestros talentos, tiene que ver con que nos dicen, por ejemplo, no, las niñas no pueden jugar con los niños, o no pueden subirse a los árboles y hacer esfuerzos rudos porque no es delicado, porque no es femenino. Ese no poder se va creando una visión interior de la propia subjetividad de que entonces no puedo, y no puedo, aunque yo sé que soy excelente o que tengo un conocimiento porque me interesa mucho la mecánica de los autos, pero yo no puedo trabajar en mecánica de autos porque se van a reír de mí, o no puedo conducir un auto, no puedo aprender inglés, no puedo ser microempresaria. Esa impotencia se aprende y se educa. A las niñas se les orienta y se les va limitando en esas características. Eso significa que cuando son adultas van a tener una limitación propia, ya no necesariamente el techo de cristal, que sería como socialmente a las mujeres no se nos permite llegar a las más altas cimas en el ámbito laboral, académico, etcétera, sino como una misma es su propia policía interna que limita ese desarrollo. No, es que yo no puedo, no lo intento porque ¿para qué? Si no puedo hacerlo, es inútil, no estoy capacitada, no tengo los elementos. Incluso cuando a mujeres les están ofreciendo puestos de dirección en una empresa, muchas de ellas dicen que no, rechazan el puesto porque no se ven capacitadas para poder llevarlo a cabo, cuando la práctica y la realidad están demostrando que son personas con un alto nivel y desempeño en lo que están realizando. Por eso es tan pernicioso la dependencia vital, y es importante deconstruir ese concepto y esas prácticas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos impulsar en las niñas, pues volviendo un poco a la zona urbana o a la zona, me voy a centrar en la urbana y después en la rural? En la urbana, por ejemplo, que haya grupos de niñas que puedan jugar al fútbol, o niños que puedan también hacer costura, tejer, es decir, desconstruir estos estereotipos de que lo que hacen las niñas tiene menos valor y menos importancia que lo que hacen los niños. Y si eso se desconstruye desde la propia coeducación en las escuelas, lo que estamos haciendo es que las niñas pueden participar, ser lideresas, ser las que representan la clase, jugar en todos los ámbitos. También estamos hablando de espacios seguros para las niñas y para las jóvenes. Por ejemplo, el que las mujeres no puedan caminar solas en la noche porque es peligroso para su seguridad, genera que el espacio de la colonia, de las calles, no es seguro para las mujeres porque las pueden agredir, las pueden llevar realmente a actividades que son dañinas, que pueden llevar incluso hasta su propia muerte o daño. Entonces, esta idea de la impotencia aprendida es como de construirla, haciendo que las niñas pueden perfectamente hacer cualquier otra gestión para la que están preparadas, para los que tienen talentos. Esto significa que estaríamos centrándonos en lo que la persona puede hacer y no tanto si es hombre o mujer para hacerlo, sino que una mujer puede ser excelente tenista, también ser plomera, arquitecta, directora de una orquesta, etc. Entonces tiene que ver con la dependencia vital y cómo deconstruimos para que las mujeres puedan hacer cualquier cosa en la sociedad. Bien, y bueno, pues menciona tres cosas muy importantes. Una que es la limitación personal. Yo creo que ese es un trabajo muy grande. Que tendríamos que hacer todas las mujeres, el de
cambiar esas creencias que tenemos de ser capaces, ¿sí? Y de romper precisamente con estas creencias históricas, ¿sí? Y aprendidas, ¿no? Como bien dice. Porque fíjese que había un caso en algún taller que me decía una persona que le habían enseñado a ella de que las mujeres no tendrían por qué manejar. Entonces eso se lo enseñaron cuando la persona era joven, cuando esta mujer era joven. Después a los 50 años precisamente ella tomaba este curso conmigo y me decía, yo sí quiero aprender, pero hay esa creencia en mí que me lo impide. Entonces sería como algo de lo que estamos hablando ahorita, de la impotencia aprendida. Efectivamente. Tiene un daño terrible porque la propia persona se ve incapacitada de desarrollar sus propias posibilidades, pero además la sociedad lo reafirma y eso es peor porque hace que ese sentimiento de inferioridad se refuerce en el ámbito familiar, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad en general. Ello trae aparejado que el mundo se está perdiendo de talentos brillantes de la mitad de la humanidad, cuando si hombres y mujeres colaboran, se potencian los talentos de cada persona, muchos problemas que tiene el mundo actualmente, las guerras, estaría resuelto con poner en beneficio de la humanidad los talentos tanto de hombres como de mujeres. Sí, es gravísimo las consecuencias que tiene para y es para hablar de algo muy sencillo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hemos visto hoy muchos avances, ¿no? De mujeres participando en olimpiadas y trayéndose la medalla de oro en algún deporte, pero por supuesto pues es solamente una pequeña porción de la población de mujeres, ¿verdad? Entonces si pudiéramos impulsar este talento de todas las mujeres, descubrir ellas mismas el talento que tengan, pues sería tan rico, ¿verdad? No depende, es no una parte, de ellas mismas, exacto, sí, es que son varias etapas. Digamos que es importante que la propia mujer conozca lo que vale, o sea, la autoestima, la asertividad, el empoderamiento, pero también las políticas públicas y sobre todo lo más importante es de construir el patriarcado. Por muchas políticas públicas que haya de igualdad, si sigue existiendo en el ámbito de las familias, de la escuela, del propio gobierno, de la propia, sociedad, el hecho de que las mujeres son inferiores que los hombres y lo que hagan va a tener menos valor. Por mucho dinero que estemos dando en proyectos productivos a mujeres rurales, no vamos a conseguir el cambio. Por mucho que las políticas públicas de igualdad digan que hay esa igualdad y se promueve el 50% de participantes en el Congreso y en el Senado de diputadas y senadoras, si no se está deconstruyendo lo que está detrás, que impulsa y que enraiza esa desigualdad, no conseguiremos sociedades avanzadas y de equidad de género. Por ello es tan importante identificar cuáles son esos mitos, creencias, filosofías que están presentes en el accionar y actuar en consecuencia. Una mujer sola no puede luchar contra el mundo por mucho que quiera. 500 mujeres pueden modificar, ir haciendo, pero se necesita identificar las bases patriarcales que están impidiendo este cambio hacia la igualdad. Entonces el trabajo es muy grande que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero bueno, los pasos ya se están dando y pues por supuesto primero yo creo que es tener esta información, ¿no? Que las mujeres sepan que existe este apoyo también entre mujeres y bueno, el cambio a nivel social y político pues también que se tiene que hacer. Y pues otro término más que es la servidumbre voluntaria, ¿no? Y bueno, como he visto, pues todos estos términos están relacionados, ¿verdad? Claro. ¿Qué es la servidumbre voluntaria? La servidumbre voluntaria tiene que ver con esta idea de las mujeres sirven para los otros, su sentido es servir a los demás, entonces se las enseña que tienen que ocuparse de las necesidades de las demás personas, enfermas, personas ancianas, personas también con alguna discapacidad, en el mismo ámbito doméstico, el que esté bien la comida realizada, en fin, toda esta economía del cuidado que se deposita solo en los hombros de las mujeres es servidumbre. La servidumbre significa yo estoy al servicio de las demás personas, pero cuando se incluye voluntaria es todavía más perversa. ¿Por qué lo comento? Porque es hacer el trabajo sin esperar que me agradezcan lo que estoy haciendo. ¿Por qué es perverso? Porque no es generoso trabajar
por las demás personas es muy valioso, es un valor ético importantísimo. Por ello también tendría que involucrarse y educar a los hombres para que sirvan en el ámbito doméstico, que capten, que tengan la capacidad de empatía cuando observan que hay otra persona que necesita el apoyo, la ayuda de cualquier otra persona. Sin embargo, esto se le educa a las mujeres para que sean ellas las que den ese paso. Es muy común en una reunión que si están todo el grupo reunido, hombres y mujeres, las que se levantan a preparar el café a algunos hombres son las mujeres. Esto es servidumbre voluntaria. Pero además, como está establecido que las mujeres sirven y están educadas para servir porque ese es su papel, no hay por qué agradecérselo, no hay que darle las gracias, no hay que ayudar, es su labor, es su obligación. Por eso hay que deconstruir este concepto también. Es tremendamente pernicioso porque si bien la generosidad y el cuidado de las demás personas es importantísima para que la sociedad sobreviva, de hecho, gracias al trabajo de las mujeres, el mundo no se ha venido abajo, tiene que ver también con que hay una colaboración, el responsabilizarse de que el cuidado de las demás personas corresponde a todo el grupo, hombres y mujeres. Por ello es tan importante este concepto de servidumbre voluntaria y de construirlo. ¿Cómo se deconstruiría? ¿Cómo estaríamos educando de otra manera? Pues en que en la casa la mamá y el papá colaboren en levantar la mesa, lavar los trastes, elaborar también tender la cama, etcétera, que los hijos y las hijas hagan lo mismo para que puedan trabajar en colaboración y en corresponsabilidad del ámbito doméstico, también en el laboral. Por ello es tan fundamental cuando nos identificamos como servidoras, lo hacemos de manera inconsciente porque ya nos han educado y sale de manera natural, podríamos decir, sin que se diga. Incluso se ve como que nos extraña que si nos quedamos sentadas y un hombre se levanta a prepararse su café en una reunión de trabajo, como que las mujeres piensan, no, es que yo tenía que haberme levantado para preparar eso. Hay otras compañeras que han trabajado este concepto y ya no se sienten obligadas a tener que hacer ese servicio en la comunidad, en la casa, etcétera, porque tanto derecho tienen ellas como ellos a que tengan su taza de café o les sirvan, o cuando están enfermas que se les pueda llevar. Por ejemplo, en una casa, si la mamá está enferma, es muy difícil que se ocupen de ella en la misma medida en que ella se ocupa de los enfermos y las enfermas. El estar en el hospital durante horas atendiendo, una persona fue operada de una determinada dolencia y quien se queda en el hospital durante la noche completa velando a esa persona suelen ser mujeres, las mujeres de la casa, la mamá, la hija, etcétera. Al revés es muy difícil y por eso el que las mujeres estén enfermas muy difícilmente se atienden, porque si ellas están enfermas en cama se deja de hacer todo lo demás porque no hay nadie que lo haga y nadie que se ocupe de ellas. Por ello es tan importante de construir de servidumbre voluntaria, de desnaturalizar, ¿verdad? Todas estas acciones. Pues ya el tiempo que se nos agota, la verdad es que muy rica la información que usted nos está proporcionando. ¿Dónde podemos encontrar más información de esta sororidad, de los términos que acaba usted de mencionar? Afidamiento, que también es un término nuevo, dependencia vital, impotencia aprendida. ¿Dónde pueden encontrar más información? Ciertamente ahora los medios de comunicación e internet son excelentes porque se puede buscar bibliografía. Quisiera mencionar, por ejemplo, a Kate Millett, que es una de las teóricas importantes que han trabajado este concepto de sororidad. También Jan Sinoda, lo que sería las diosas de las mujeres y las dioses de cada hombre, son libros importantes que van a... También el caso mexicano, Marcela Lagarde, es una excelente antropóloga profesional y feminista que ha trabajado estos temas. Hay bastante bibliografía, yo les animo a que tecleen estos conceptos de dependencia vital, servidumbre voluntaria, impotencia aprendida, y van a salir mucha bibliografía al respecto. En conclusión, doctora, ¿cómo podrían las mujeres dar este primer paso a practicar la sororidad? Una cosa importante es reconocernos con compañeras que tienen nuestros mismos principios, nuestros mismos valores. Hay como estratégicamente hablando, dos pasos. El primero es identificar con las que yo me identifico. Es decir, yo como mujer comparto muchos valores, ideas, puntos de vista con otras compañeras, con las amigas, con
alumnas, con colaboradoras, etcétera. Entonces, identificar con quién me encuentro en la misma sintonía y formar un grupo, un millonésimo círculo donde se pueda hablar, reflexionar de lo que nos está pasando, es un paso importante. El segundo paso es identificar a otras compañeras que podríamos hablar de que hay aspectos en donde hay encontronazos, podríamos decir, no estamos de acuerdo, y eso también hay que respetar opiniones diferentes a las nuestras. No todas y todos tenemos que opinar lo mismo. Por ello, ese segundo paso con estas otras compañeras en donde pueden ser opiniones críticas que nos están, digamos, poniendo en cuestionamiento lo que estamos haciendo, es también importante reflexionarlo y ver estrategias de interactuar y también de respetar y de proteger espacios que se han ganado con mucho esfuerzo para que no queden destruidos por chismes, envidias o situaciones conflictivas entre mujeres. Pues muchísimas gracias, doctora. Como le dije, fue muy rica la información y de verdad estoy muy agradecida con su presencia el día de hoy, y yo creo que las personas que nos ven también. Gracias a ustedes, muy amables. Y bueno, pues los dejo, que tengan un viernes rico, un viernes feliz, un gran fin de semana, y no se pierdan el siguiente tema, que será violencia sexual en el espacio público. Acompáñenos la siguiente semana.